Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más, siempre con información para todos ustedes en temas migratorios y también que son noticias aquí en Estados Unidos. Me acompaña el abogado de inmigración Antonio Ramos, porque bueno, en las últimas horas el presidente Joe Biden ha dicho en la propia Casa Blanca que que está dispuesto a tomar medidas mucho más drásticas para hacerle crisis frente a la crisis en la frontera sur. Y por otro lado, los republicanos en la Cámara de Representantes, que son mayoría, estarían condicionando, según varias agencias de noticias, la entrega de fondos a Ucrania. Estados Unidos ya ha pagado 44.000 millones de dólares por esta guerra a cambio de cambios drásticos en la frontera, ¿no? Según la agencia AP, lo voy a leer textualmente, dice: los negociadores en los últimos días han discutido posibles acuerdos, incluidos limitar el número de inmigrantes elegibles para ser liberados bajo el parol humanitario, según personas familiarizadas en estas discusiones. Bueno, piden cambios de varios tipos para hacerle frente a la crisis, y me acompaña el abogado de inmigración Antonio Ramos. Antonio, qué bueno conversar contigo una vez más. ¿Cómo ves? Porque pareciera que el juego está trancado, ¿no? Los republicanos en la Cámara de Representantes están pidiendo cambios. ¿Tú crees que realmente vamos a tener noticias o cambios en la política migratoria de Estados Unidos en los próximos días? Mira, básicamente, para hablar un poquito de la historia, la ley de inmigración, la última vez que se cambió fue en el año 1995 en el Senado. Después hay memorándum y cosas alternativas, órdenes ejecutivas, pero la básica del título 8 de la ley de inmigración es del año 1995. Inclusive ese año se instauró que las licencias tenían que tener una particularidad con unos requisitos federales por todos los estados, y hoy estamos hablando casi 30 años después, algunos estados todavía no están cumpliendo con la parte de los ID. Ujú, Que ahora, apartando de eso, ujú, lo que está sucediendo en este momento por la parte política, porque esto no es algo como de ley, exactamente. hay un problema con el presupuesto, están tratando de sacar el presupuesto para los pagos de Israel y de Ucrania, y por otro lado, un grupo político está diciendo una cosa y otro grupo político está diciendo, ok, nosotros acordamos el dinero, pero queremos una Ujú. reforma en la ley de inmigración en cuanto a la forma de petición de asilo y reformar cómo las personas puedan hacerlo ya en la ley. ¿Ok? A pesar de eso, están pidiendo cambios con los paroles de las personas porque hay una diferencia entre el parol I-134, el parol humanitario de Cuba, el parol humanitario de Venezuela y Nicaragua, y el parol de la gente que ya llegó a la frontera. Los Ok. dos se llaman parol, pero son diferentes. ¿Ok? Claro, de este fíjate que se habla propiamente de la gente que liberan en la frontera, ¿no? Que le dan algún... Exactamente. Entonces, pero la realidad es esta, porque cuando lo leemos entre líneas, Ujú. eh, hoy por primera vez se han conseguido los 60 votos en el Senado para cambiar la ley de inmigración, aparentemente. ¿Ok? Pero en realidad uno de los grupos políticos, el líder, no quiere que firmen nada porque él dice que él no necesita esa ley. Ok. Frente a estos Es cambios, posible que eso no llegue. mientras estas discusiones, al menos que se están dando, ¿cuál es la recomendación que se le puede dar a esa persona que sigue esperando? Porque la gente que sigue esperando un parol es bárbaro, ¿no? Las cifras siguen siendo muy altas. Es, no se venga por la frontera si no hace la cita CBP-1. Las personas que no están haciendo la cita CBP-1 están teniendo bastantes dificultades para que le den la libertad inmediatamente, no los están dejando salir tan rápido. Tenga su cita CBP-1, las personas que quieran pasar por la frontera. Conozco un caso muy cercano de una persona que cruzó la frontera sur, hizo su cita CBP-1, no la esperó, decidió entregarse en la frontera, estuvieron detenidos durante unos 5 o 6 días. Era un grupo, ¿no? Era un grupo de padre, madre, tres o tres chicas más, y una de ellas es mayor de edad. Ella tiene una orden de deportación. ¿Qué se hace en estos casos? Y la dejaron aquí con la orden de deportación. Sí. Claro, pero tiene la orden de deportación y siendo venezolanas, quizás en el momento que ellas pasaron, no podían devolverla a Venezuela. Hoy sí. Bueno, sí, 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 porque fue hace solo semanas. Ah, bueno, pero gracias a Dios la dejaron, pero tiene que tener mucho cuidado, tratar de buscar otra cosa, buscar asesoría para que pueda revisar qué fue lo que pasó con ese caso, porque tener una orden de deportación es un poco difícil, pues. ¿Qué pasa si no se presente? Si no se presenta donde le piden. No, básicamente ya está deportada. Donde la encuentren la van a tratar de llevar, ¿me entiendes? Si se presentó o no, yo le recomendaría que trate de hablar con un abogado
y busque una solución para su caso en específico, ella. Ok. Otra pregunta que yo te hago es, que me ha hecho una persona, tengo un caso de un suscriptor que le aprobaron el parol humanitario, ya él puede venir a Estados Unidos, pero él tiene planificado otro viaje previo a España. Él pregunta si es recomendable o si la duda que tiene básicamente es que hacer ese viaje a España le pueda perjudicar. ¿Tú crees que le perjudica si antes de entrar a Estados Unidos hace ese viaje a España? Pero yo le recomendaría que evite, porque cuando ya se lo aprobaron tiene 2 meses para venir, si no se viene ya, cualquier cosa que pase que le difiere el viaje, allá él. Tratar de explicarle a un oficial que él quería primero un paseíto a España antes del parol humanitario, va a estar un poco difícil. Es verdad, es verdad. Otra pregunta que mucha gente me hace es qué hacer, eh, Antonio, en vista de las esperas. Las esperas son eternas. O sea, hay gente que tiene más de un año y nada que lo aprueban. Hay otros que han corrido con la suerte de tener buenas noticias. Tú dices para la CBP One. No, para el parol, hay gente que ha aplicado y nada que los llaman. No, no, paciencia, es que no sabemos, porque son 500 al día que aprueban por orden de llegada, por la cola, y son Ujú, 500 al día por lotería, ujú, y así está todos los países, pues ahí en esos 1000 que aprueban al día. Mil para cada país, 1000 para Cuba, 1000 para Venezuela, 1000 para Nicaragua, 1000 para más ujú. o menos. Sí. ¿Cómo está el tema de las aplicaciones con CBP One? Porque mucha gente dice que las citas están muy lentas, hay gente que dice que no tiene la Claro, paciencia. pero es parte del procedimiento, y si el Senado logra el cambio ahorita, van a cambiar lo que va a ser intuitivo, que tienen que hacer algo parecido así, no va a ser que llegan increíble y todo el cuento, ¿me Ok. entiendes? Y cuando estaba previo, el presidente previo había hecho una ley que se llamaba MPP, que inclusive este presidente la dejó por bastante tiempo para contener las masas de personas haciendo asilo, para que hicieran las aplicaciones de asilo y fuesen revisadas desde el lado de México. Eh, ¿Qué pasa con esas personas que se entregan en la frontera sur y son dejadas en libertad? Porque yo siento que sí, ya están aquí, pero ¿a qué futuro se enfrentan? O sea, el Van único. a tener una corte. Normalmente las personas que dejaron en libertad pasaron la Pero tienen creíble. una corte para muchas veces para año 2026, 2027, imagínate tú. ¿Qué pasa mientras llego allá? Tienen que hacer su aplicación de asilo, no falta ninguna presentación del ICE, está en cumplimiento de todas las leyes, y la primera recomendación, lejos de los problemas. Sí, porque claro, un problema puede, ya las deportaciones han sido reactivadas y puede ser sometido. Y Bueno, cada país tiene su idiosincrasia. En este país, las personas vienen a hacer dinero, a ganar dinero. No hay problema que la gente esté buscando dinero. Muchas veces en nuestros países, nada más el hecho de que la persona admita, mire, yo quiero trabajar y ganar dinero por bastante dinero por mi trabajo, pareciese que fuese una persona mala. Si la persona tiene la corte para el 2026, aplicó su asilo, tiene su permiso de trabajo, mi recomendación de aquí hasta allá, ahorre y vaya trabajando de aquí al 2026 para que siga triunfando con prosperidad. ok. Respecto a los asilos, porque también en el caso de los asilos estaba viendo que Miami es una de las cortes o de las ciudades que tienen más casos pendientes. Claro, pero ahí ya eso es otro mundo, porque el caso de los asilos hay personas que tienen otras oportunidades y eso. El Ujú. caso de los asilos, lamentablemente, no es la mayoría que se ganan. La mayoría de los asilos se van a perder. Y para mi recomendación, las personas que están pidiendo asilo, concentren su explicación en los datos relevantes. Y lo relevante es si sufrieron lesiones, si sufrieron maltrato, si sufrieron algún tipo de amenaza que haya sido política, por nacionalidad, por raza, por religión o por alguna membresía en un grupo particular, y tiene miedo de volver a su país, enfóquese en eso y los eventos de lo que le pasó, ¿Cómo porque yo, muchas personas cómo hacen yo el puedo asilo sustentar, pensando en la historia de ujú, su país. cómo yo puedo sustentar, Antonio, un asilo de persecución política en mi país si yo vivía en otro? No, porque ahí hay una cosa que se llama un tercer país a salvo. Muchas personas vienen a pedir un asilo, y vamos a poner un ejemplo con nuestros compatriotas venezolanos, vienen a pedir el asilo, pero ya sacaron la ciudadanía en Chile. Ajá, Entonces, aunque demuestren que los estuvieran persiguiendo en Venezuela, pueden ir a vivir en Chile. Es un país que tienen disponible, que los tiene a salvo. exacto. Muchos venezolanos tienen la nacionalidad colombiana, Ajá. nacionalidad. Entonces, en ese caso,
tendrían que estarlo persiguiendo en Colombia y en Venezuela, pero si lo están persiguiendo en Colombia, lo pueden mandar a Venezuela. Si lo están persiguiendo en Venezuela, lo pueden mandar a Colombia. Exacto, entonces en este caso es bien complejo demostrarlo, ¿no? Yo conocí un caso de Chile que las personas lo maltrataron en Chile por el color de su piel, siendo venezolano, y pudieron demostrar que los habían perseguido en Venezuela y en Chile, pero eso no pasa mucho. Sí, claro, eso es un sorteo. Otra cosa ya para ir cerrando, que la he tratado aquí, quiero que me digas cómo está yendo este proceso, porque quiero que además la gente, si tiene que contactarte para manejar ese caso de asilo, porque usted está aquí en este país y todavía no ha puesto eso en orden, es importante que tenga la asesoría de un profesional, porque un abogado de inmigración es el que le puede decir a usted cómo llenar su expediente, qué es lo que tiene que hacer en su declaración, etcétera, etcétera. Recientemente se ha anunciado lo que es la reasignación o la reinscripción del estatus de protección temporal para los venezolanos. ¿Cómo va ese proceso? No, mi recomendación es, todos los venezolanos que estén aquí, apliquen TPS. Ujú. Si llegó con visa de estudiante y está aquí pensándolo, aplique el TPS. Si llegó con visa de trabajo y no sabe si se lo van a renovar, aplique el TPS. Si llegó y se casó y está teniendo problemas y no ha metido los papeles, aplique el TPS. Si llegó y metió el asilo, aplique el TPS. Si llegó, lo deportaron y todavía está aquí, aplique el TPS. Es muy importante aplicar el TPS porque es algo paralelo que les ayuda. Y antes de tomar la decisión de que no va a meter el TPS o que va a sacar el asilo, hable con un especialista para que revise su caso en particular. Okay. Porque muchos abogados en Internet hablan de un caso imaginario, la gente piensa que están hablando de ellos. Sí, claro. Cada caso es Es muy distinto. particular. Sí. Quiero concluir con esto, Antonio, antes de pedir tus datos para que la gente se comunique contigo en caso de que tenga algunas dudas en temas migratorios, que son, Ujú. repito, lo mejor es tener una asesoría de un profesional que lo pueda defender a uno en una corte, etcétera. Si a mí me aprueban un estatus de protección temporal, es recomendable que, por ejemplo, yo tengo ese estatus de protección temporal y quiero viajar a Venezuela, el país donde supuestamente yo me fui, estoy pidiendo protección temporal. ¿Tú recomiendas que yo haga ese viaje a Venezuela? Mira, eso es una pregunta más profunda y la respuesta es depende. Pero Mm. las personas que tienen TPS y asilo es muy diferente si van a ir a Venezuela. Las personas que solo tienen TPS posiblemente sí pueden ir a Venezuela. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿No Si la representa un persona riesgo tiene un volver? caso en la corte Mm. pendiente de asilo, pidió el TPS y el caso de la corte está abierto pendiente por el asilo y sale del país, va a tener problemas para volver a entrar porque tiene un caso pendiente con el juez. Si la persona tiene el TPS, pide el permiso de viaje y sale del país, pero no tiene caso en corte, posiblemente puede ir y venir sin ningún problema. ¿Y posiblemente existe que tenga algún problema para entrar también o no? Existen excepciones, Mm. porque hay personas que si estaban afuera en el momento de la renovación, se partieron. Si quitan el TPS y están fuera, se partieron. O sea, hay ciertas excepciones que pueden pasar. Entonces no se parta. Claro, porque es mejor evitar que lamentar. Antonio, ya por último, ¿dónde puedes contactarte a alguna persona que tenga pendiente su caso de asilo, su caso de reinscripción al estatus de protección temporal, eh, o cualquier tipo de tema migratorio, ¿no? Para representación en corte o representación y defensa de deportación, papelesenregla.com. Ahí, papel, Papelesenregla.com. en regla.com. Los mejores precios, solidarios, pago por parte y ayuda a todas las personas. Además que Antonio lo reconozco porque no porque esté hablando conmigo, como abogado de inmigración ha tenido siempre la vocación, y lo tengo que decir así, de atender a todos los venezolanos y de ayudarlos. Tiene como esa sensibilidad con los casos de los venezolanos, que bueno, mire, no sobra, y si se genera mucha escasez de esos tipos de personas en estas angustias, porque realmente es una angustia cuando tú no tienes un estatus migratorio, cuando tú tienes un caso pendiente, cuando tienes que ir a una corte y no sabes cómo te vas a manejar, ¿no? Claro, pero mire, básicamente hay personas que antes de buscar al abogado piensan que no pueden y gastan la plata en el paralegal. Hay abogados que tienen precios económicos. Si tiene un caso de inmigración, una defensa, si usted no habla inglés bien, si usted está llegando a un país que necesita una ayuda, mejor con un abogado. Sin duda.
Si quieren, nos llaman por papelesenregla.com. Papeles en regla.com, ahí lo tienen. Así que bueno, igual cualquier pregunta que usted quiera dejar en los comentarios, déjela que Antonio en algún momento de su agitada agenda, él busca y responde a todos ustedes. Así que te comprometí con eso. Gracias, claro que sí, Orián, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana.